a un nuevo programa de Cercanos. Yo soy Mariela Montero y voy a estar con ustedes en el segundo episodio de un gran especial al que hemos denominado Era Digital. Este es un tema importante, relevante precisamente en este contexto que vive Costa Rica y el mundo. Y uno de los temas el que vamos a estar abordando hoy es precisamente la economía del conocimiento. Y es que los países, las economías son capaces de desarrollar productividad, de ser mucho más eficientes, de ser más productivas a nivel, incluso en el marco de las naciones, y de competir con otros países incluso más desarrollados cuando tienen capacidades tecnológicas de innovación, cuando han desarrollado en su población ciertas competencias que les permiten engancharse de mejor forma en esta gran economía del conocimiento. Y Costa Rica ha intentado desde el año 2015 precisamente abordar este tema y lanzó en ese año un Plan Nacional de Ciencia, de Tecnología, de Innovación, y que lo que buscaba era precisamente desarrollar la economía del conocimiento en el país. ¿Qué es lo que pasó? Que hoy, 6 años después de esa gran decisión, aún no hemos avanzado lo suficiente. Aún hay retos importantes, hay temas sin desarrollar y precisamente nos estamos quedando rezagados con aquella gran decisión muy acertada que tomamos en el pasado. Hoy vamos a estar abordando este tema. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las implicaciones para un país que no hace las inversiones necesarias en desarrollar la economía del conocimiento? ¿Por qué es importante para Costa Rica hacerlo? Y precisamente la pregunta creo más importante a responder, ¿qué vamos a hacer para avanzar en este tema? Para eso voy a tener a 3 grandes invitadas. Cada una va a hablar desde una silla distinta, cada una desde un sector diferente, y nos vamos a llevar a cabo una conversación acá en este set de Cercanos, precisamente para debatir sobre este gran tema que es la economía del conocimiento. Para eso, yo quiero darle la bienvenida, la más cordial bienvenida a la primera de nuestras invitadas de este episodio. Ella es Paola Bulgarelli, ella es la gerente de servicios de innovación de inversión de CINDE, y yo le quiero dar la más cordial bienvenida, doña Paola. Gracias. Encantada, muchísimas gracias por el espacio nosotros y por la de que nos invitación. acompañe. No, gracias a ustedes. Doña Paola, póngase cómoda porque vamos a empezar este episodio. La idea es que sea una conversación y que las personas que nos siguen puedan sumarse también a través de las redes sociales, de darnos sus comentarios, sus aportes. Y yo quiero iniciar con el tema que me imagino quienes no están muy enterados de eso se estarán haciendo en casa o donde nos estén viendo. ¿Qué es la economía del conocimiento? Y que nos lo dé obviamente desde su óptica. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el espacio primero y por una conversación tan necesaria, ¿verdad? Hablar de estos temas, normalizarlo, ponerlo más a la realidad de cada una de las personas en nuestras casas. La famosa economía del conocimiento, ¿verdad? Es justo eso. Hoy hablamos que la moneda, la nueva moneda de esta economía es lo que sabemos, es cómo aplicamos todo ese conocimiento, cómo llevamos a Costa Rica a estar o a, ¿verdad?, meterla en la economía del conocimiento. Implica qué estamos haciendo con las cosas que aprendemos, cuáles son esas tendencias, qué es lo que yo sé, cómo lo estoy complementando, cómo mis habilidades y mis capacidades se vuelven un factor diferenciador, algo que es totalmente alineado a lo que hacemos nosotros en CINDE, que es promover este país, promoverlo como un espacio de talento y seguir posicionando a Costa Rica como ese lugar donde lo que más llama la atención para un inversionista es lo que sabemos, es este capital humano. Entonces esta economía lo que nos permite es, con todo esto que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿verdad?, porque es algo también que se está comenzando a trabajar mucho, no aprendemos únicamente para el empleo, aprendemos desde, ¿verdad?, desde etapas muy iniciales en nuestra vida, cómo lo comenzamos a utilizar y amarrarlo evidentemente a otras necesidades que hay en los países y poder generar de ese conocimiento y ese saber que tenemos, pues una diferenciación en los mercados. No sé, doña Paola, si incluso con este marco de la pandemia todavía nos encontramos inmersos en algunas decisiones de salud que han implicado que las personas no estén en la presencialidad en las oficinas, en los trabajos, en las aulas. Esto también no sé si ha acelerado la urgencia de los países precisamente para migrar a este tipo, digamos, de competencias que van muy ligadas a la economía del conocimiento. Totalmente. La pandemia nos trajo el futuro al presente, ¿verdad? Lo que tal vez antes decíamos, estamos desarrollando acciones para 5 años, 10 años, nos las trajo un presente para el que no estábamos preparados y preparadas, ¿verdad? Entonces, evidentemente nos toca ahora surfear esa ola, ¿verdad? Nos toca montarnos en esa ola, ver cómo nos vamos acoplando, entendiendo que es un proceso de transformación, ¿verdad? Es un proceso de cambio cultural, porque las personas percibimos la educación como algo que sucede
en un sector académico, como algo que sucede con alguien transmitiéndome conocimiento, pero por ejemplo estos espacios se pueden convertir en espacios de aprendizaje. Entonces esta pandemia nos está mostrando que hay muchas otras herramientas más que podemos utilizar, que sí, todas las personas, algo que ya sabíamos, aprendemos diferente, ¿verdad? Y que por ende ese aprendizaje que tenemos sucede en muchos espacios, pero que también todas las personas estamos en diferentes niveles. Entonces, poder resolver el tema, ¿verdad?, del aprendizaje, la educación, no es la misma píldora para todas las personas. Es poder entender cómo construimos programas, iniciativas que le respondan a las necesidades que tiene nuestro país, que tiene una brecha de talento bastante retadora. Doña Paola, en el caso de Cindy, precisamente que ustedes tienen la oportunidad de recibir casi que de primera mano las necesidades de las empresas, hacia dónde está avanzando la economía, qué están buscando los países desarrollados, ¿cuáles son las competencias que hoy se requieren acá, que el talento de Costa Rica necesita en términos de, o más bien para poder engancharse en esta economía del conocimiento, hacia dónde apunta la necesidad de las competencias? Si bien es cierto, tenemos sectores, ¿verdad?, que se posicionan muy fuerte, el sector servicios, el sector tecnología. Nuestro mensaje principal es el mix, es la mezcla. ¿Cuáles son esas habilidades que, sin importar la carrera que yo haya estudiado, el sector en el que yo esté hoy, me ponen a mí en la tendencia, ¿verdad?, me ponen a mí en un mercado diferenciador? Evidentemente la incorporación de la tecnología. Yo puedo ser alguien, ¿verdad?, que esté emprendiendo, puedo ser alguien, una persona agricultora, puedo ser una persona en el sector textil. ¿Cómo yo entiendo que esas habilidades llamadas STEAM, ¿verdad?, de ciencias, tecnologías y todas estas, cómo las incorporo a mi día a día? ¿Cómo veo en la tecnología un espacio para cerrar brechas? ¿Cómo veo en la tecnología un facilitador, ¿verdad? ¿Cómo lo uso como un puente para que las cosas que yo esté realizando se realicen de manera más efectivas, ¿verdad? Y no lo veo como que me va a reemplazar, porque un mensaje, ¿verdad?, que nos han dicho muchos, nos va a reemplazar la tecnología. Los robots, los robots, ¿verdad?, van a reemplazar a los humanos, reemplazarán cosas que hoy son tal vez más de proceso, pero las habilidades que nosotros desarrollamos como personas, como la creatividad, nuestra capacidad de pensar fuera de la caja, nuestra innovación, nuestro deseo de hacer las cosas diferentes, hoy en día no lo tienen los robots, y esa parte es lo que complementa la tecnología. Entonces, definitivamente todo lo que sea traer la tecnología a mi día a día, ¿verdad?, utilizar la tecnología como una herramienta, más los idiomas, ¿verdad? Estamos en un mundo donde definitivamente con la pandemia, ¿cuántos, verdad? Ya empezamos a hablar de nómadas digitales, de personas que trabajan donde sea, políticas de empresas que no importa dónde estés, mientras tengas internet, hay una oportunidad de empleo. Entonces, ya no precisamente vamos a trabajar en el país en el que vivimos, no precisamente trabajo tal vez para un empleador que está acá, puedo ni siquiera conocer a mi empleador en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer cerrar esa brecha? ¿Cómo yo me comunico con esas personas? Entonces, de nuevo, ¿verdad?, habrá sectores, las tecnologías, el sector médico, el mismo turismo, ¿verdad?, el sector servicios, que siguen siendo sectores que generan una gran cantidad de empleo, pero que de nuevo lo que tienen todos en común es cómo estamos utilizando las tecnologías y cómo evidentemente nos comunicamos en diferentes idiomas. Perfecto. ¿Qué le parece, doña Paola, si sumamos a la segunda invitada de este episodio? Precisamente es doña Sofía Calderón, ella es directora regional de aplicaciones de Oracle. Muchísimas gracias, doña Sofía, por estar con nosotros, y viene desde otro sector, con otro sombrero, y eso es lo importante para poder tener un debate mucho más amplio y tener distintas perspectivas. Doña Sofía, ¿cómo entiende usted, cómo se entiende desde el sector más empresarial el tema de la economía del conocimiento? Mira, Mariela, yo te quiero contar que vamos a ver un dato interesante, y Gartner lo ha anticipado. Las empresas en este momento están de aquí al 2024 trayéndose todos los planes de transformación que tenían, adelantándolos hasta 5 años, ¿verdad? Entonces eso nos puso una urgencia importantísima en términos de talento. ¿Qué significa eso? Del portafolio de proyectos que yo tenía, estoy trayéndolo con muchísima urgencia y en un contexto muy, muy retador, del cual yo creo que ya conversaron. Algo importante es que los perfiles que estamos viendo en la actualidad, y yo creo que vos lo conoces muy bien, es perfiles totalmente híbridos, perfiles que no teníamos, que son bastante difíciles de consolidar y que no necesariamente la academia nos está dando, y eso es vital, ¿verdad? Lo otro que es importante, y a mí me encanta hacer esta analogía porque tengo hijos, es lo que vimos, digamos, en un contexto en trabajo y en educación remota. De alguna manera también son esas mismas competencias que los profesionales hemos tenido que aprender, ¿verdad?, con mucha urgencia y casi que en bicicleta, ¿verdad?, en los últimos años, en los últimos meses.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de las 9 competencias digitales que ya el Ministerio de Trabajo el Ministerio, perdón, de Educación está involucrando en los programas, también las podemos homologar, y yo siempre hago esa relación lúdica en lo que está pasando en las organizaciones. Un ejemplo, se lo digo yo con niños pequeños. Por ejemplo, hablamos de acceso a lo digital, hablamos de la intención de poder comprar en línea, ¿verdad? Y la educación alrededor de la compra en línea, el e-commerce. Hablamos también por ejemplo, en el sector educativo, hablamos mucho de, por ejemplo, privacidad de datos, comunicación, colaboración digital, ¿verdad? Entonces nos vamos y lo llevamos al contexto empresarial y lo mismo está pasando. Agilismo es algo que está muy en boga, ¿verdad? Está trayendo mucho en qué pensar, ¿verdad? Mucha certificaciones en Scrum Master. Por ejemplo, estamos hablando mucho de cybersecurity, al igual que hablábamos, ¿verdad? En el otro contexto, en el contexto más educativo, del tema de privacidad, de seguridad. En fin, por ejemplo, cuando hablamos de ética digital, que es algo que estamos incluyendo en esa malla curricular en primaria y secundaria, también la vemos de este lado, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a los dilemas éticos que la inteligencia artificial y la robótica están gestando dentro de las organizaciones hoy en día. Entonces, eso es como para darte una relación de que claramente nosotros estamos hoy en día haciendo una apuesta, pero tímida en términos de academia, y sin embargo en el sector empresarial con esa presión de acompañar una fuerza laboral, ¿verdad?, diferente, con un mercado abierto de talento, ¿verdad?, que es algo que es importante de anotar en este momento. La presencia física, la proximidad física, vimos que no era tan requerida, y eso nos trae contextos de creatividad en el sentido de dónde traigo el talento. La sincronía en la manera en la cual estamos haciendo las cosas está retando a las organizaciones a repensar qué es lo que están haciendo en materia de su fuerza laboral y también de la fuerza laboral contingente o el gig economy, que no es menor. Doña Andrea, cuando uno analiza, por ejemplo, usted hablaba a lo largo, digamos, de su explicación o Doña Sofía, ya le cambié el nombre, perdón. Doña Sofía, cuando uno analiza lo que está pasando en las empresas, en el sector empresarial, y este gran apagón educativo del que incluso hablábamos en el episodio anterior, donde Costa Rica necesita como un sacudirse, donde hay que hacer toda una reingeniería de lo que está pasando en las aulas. ¿Cuáles son desde su óptica esas mejoras, esos cambios a nivel estructural que el sistema educativo requiere hoy precisamente para lograr dar ese salto en este tiempo breve que es el que tienen las empresas para poder ser competitivas en un marco global? Totalmente. Creo que muchas veces hablamos del sistema educativo y en tecnología hablamos desde el privilegio, ¿verdad? Desde el privilegio en el sentido en que en tecnología el 56% de los profesionales, de la fuerza laboral es profesional, ¿verdad? Y creo que hay que darle un cambio importante, paradigma, para ser muchísimo más inclusivos. Si hablamos de ciudadanía digital, tenemos que ser mucho más inclusivos. Y vean que, por ejemplo, si abrimos una mirada mucho más regional, menos Costa Rica y más la región, sobre todo por la necesidad de exportar un bono poblacional que efectivamente vamos a necesitar, ¿verdad? Y sobre todo con estas dinámicas que conversamos, es importante conversar más allá de un único título profesional. Y hay que empezar a trabajar mucho más el microlearning y también mucho más los colegios técnicos vocacionales o ¿verdad?, técnicos y no necesariamente profesionales, ¿verdad? El 56% de la población en Centroamérica tiene, si acaso, primaria completa, ¿verdad?, en términos de la PEA, de la población económica activa. Entonces es importante invertir y sobre todo analizar con una visión más de largo plazo cómo vamos las organizaciones como Oracle, como cualquier otra organización, ¿verdad?, de las que atiende Paola, cómo vamos a poder generar una dinámica distinta, sobre todo porque algo importante, de ese porcentaje que estamos hablando, ese porcentaje es menor a 45 años, tiene 45 años o menos. ¿Qué significa eso? Va a estar en la fuerza laboral 20 años más al menos, ¿verdad? Porque estamos inclusive apostando a la longevidad un poquitito ¿verdad?, y a otras dinámicas posteriores a los 45, 60 años. Entonces, es importante entender que hay que dinamizar. Hablamos mucho de elementos asociados a el desempleo, más no a la calidad del empleo que estamos generando, ¿verdad? Por ejemplo,
Oracle tiene una academia que a mí en lo particular me ha parecido muy interesante porque se enfoca justo en ese segmento y en brindar herramientas muy rápidas para la inserción laboral. Y curiosamente uno pensaría en jóvenes, pero no, es importante también pensar e incorporar a la fuerza, ¿verdad? Por encima de los 45 años a ese grupo etario y también a las mujeres. ¿Qué les parece si sumamos a esta conversación que ya estamos teniendo acá sobre la economía del conocimiento a nuestra tercera invitada de este episodio? Ella es la señora ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Telecomunicaciones, perdón, la señora Paola, ya le cambié el nombre, doña Paola Vega, perdón, que nos acompaña en este panel. Doña Paola, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes y en un panel de solo mujeres. Solo mujeres. Además, eso hablando precisamente de tecnología. me encanta porque siempre en estos temas de innovación, de tecnología, se tiende a pensar que son los hombres los que llevan la delantera, y ver este panel donde todas somos mujeres y estamos debatiendo un tema tan relevante en este momento, creo que es una muestra de hacia dónde debe ir Costa Rica y hacia dónde hemos ido tomando algunas decisiones importantes. Yo quería plantearle a doña Paola la pregunta con la que también introduje a las dos invitadas anteriores. ¿Qué es desde el MISIT? ¿Cómo se entiende la economía del conocimiento? La economía del conocimiento, sí. Bueno, es una aspiración que tenemos como país, llegar a una economía y sociedad basadas en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Donde el conocimiento es aprovechado en toda su dimensión como una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico. Muy importante esto, no solamente el desarrollo económico, queremos un desarrollo económico con un sentido solidario y equitativo de oportunidades y una vida mejor para todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Generar conocimiento por medio de nuestras capacidades propias, también que ese conocimiento se convierta en la solución de un problema de la sociedad, que se convierta en nuevos bienes, en nuevos servicios que nos coloquen en una forma mucho más competitiva en el mercado global. Y además, también la sociedad basada en el conocimiento quiere decir que tenemos una ciudadanía empoderada, que realmente entiende la importancia de conocimiento en toda su dimensión, pero ahorita especialmente científico-tecnológico, como una forma de enfrentar los desafíos de la humanidad, como algo que nos ayuda también a mejorar nuestra vida diaria y que puedan apropiarse de ese conocimiento para tomar decisiones informadas, para crecer, para obtener oportunidades, mejores empleos y para desarrollar todo nuestro país. Y precisamente vemos que es la generación, adaptación, transferencia de conocimiento la que puede generar oportunidades que no solamente deben estar en la gran área metropolitana, sino con mucho más razón fuera de la gran área metropolitana para ayudar a un desarrollo mucho más equilibrado de todo nuestro país. Doña Paola, ¿qué es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y cuánto se ha avanzado en los objetivos que se planteaban en el 2015 cuando nace esta iniciativa? Si uno pudiera hacerlo, actualizarlo a hoy, ¿cuánto hemos avanzado en esa meta que tenía el país? Sí, bueno, en primer lugar mencionar que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es un mandato de ley desde que se creó el MISIT y la Ley 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, y se ha venido desarrollando en varios planes. En el caso del plan del 2015 había mucho énfasis en investigación, en también apropiación del conocimiento, en impulsar un poco más esa articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, también de poner a Costa Rica en el mapa internacional por medio de publicaciones científicas y demás. Ahora estamos formulando el nuevo plan porque el plan vigente vence este año. A partir del 2022 hasta el 2027 tenemos un nuevo plan y en este plan lo que estamos poniendo es un énfasis muy importante en cuáles son las capacidades actuales del país que le permiten tener una ventaja competitiva, cuáles son esos temas en los que debemos enfocarnos que permiten una mayor integración de las regiones, de los diferentes sectores productivos, del sector académico, público, privado, que se basan también en el potencial que tenemos de atraer inversión, además de reforzar nuestra propia inversión y nuestras propias empresas y que además resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en eso nos hemos estado enfocando o estamos planteando el plan que está próximo a publicarse en 3 temas principales, que son bioeconomía y economía circular, porque debemos ser sostenibles, un país sostenible realmente, ejemplo para el mundo,
la sostenibilidad es la única forma en la que podemos lograr un desarrollo que también genere impacto positivo a la sociedad y que permita asegurar la supervivencia de todas las personas y todos los seres vivos que tenemos en el planeta. También la investigación en salud humana y ciencias de la vida y las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en esos temas consideramos que tenemos una base importante, son estratégicos para el país, tenemos que continuar desarrollando el talento, tenemos oportunidad de generar nuestro propio conocimiento, por ejemplo, aprovechando la industria que hay de ciencias de la vida, de tecnologías de información y comunicación, somos un país megadiverso, de la mega biodiversidad que tenemos, podríamos decir, hay que aprovecharla y especialmente esa gran fuente de riqueza está fuera de la GAM. Que quiere decir que es un espacio que no hemos explorado y que si lo unimos a la investigación y a la innovación, entonces nos da un gran potencial de productos de alto valor agregado que nos van a poner en el mapa global de una manera diferenciada. Doña Paola, ya para irnos al corte, tal vez muy brevemente, desde su óptica, ministra, ¿hemos avanzado lo suficiente en ese tema o nos hemos quedado rezagados en el plan, en la ejecución de los objetivos? Bueno, el plan planteaba, digámoslo así, una organización todavía a un nivel relativamente básico. En ese sentido hemos avanzado, pero estamos en un contexto en donde ya tenemos que ser más ambiciosos. En un contexto donde además de la pandemia nos enfrentamos a la necesidad de una reactivación económica que se agravó por la pandemia. Entonces ya tenemos que ir pasando de esa organización básica a acciones mucho más concretas, más enfocadas y eso es lo que estamos visualizando en este plan. Muchísimas gracias. Tenemos esta discusión en el segundo episodio de este gran especial Era Digital, sobre el que estamos abordando la economía del conocimiento. Este primer bloque era precisamente para abordar inicialmente el tema, ir conociendo un poco más sobre la economía del conocimiento y al volver de la pausa vamos a llevar a cabo acá, con estas tres invitadas, un debate desde distintos sectores, cómo lo entienden, cómo podemos ir avanzando como país, cómo superar los retos. Esto al volver de la pausa. Continuar con nosotros en el segundo episodio del año y también el segundo episodio de este gran especial de Cercanos al que hemos denominado Era Digital. Hoy estamos con tres invitadas desde distintos sectores hablando de un tema relevante, clave para Costa Rica, la economía del conocimiento. Ustedes las conocieron antes del corte comercial, pero yo les repaso con quienes estamos conversando en este episodio. Se trata de Paola Vega, ministra de Tecnología, Ciencia y Telecomunicaciones, doña Paola Vega. También nos acompaña Paola Bulgarelli, gerente de Servicios de Clima de Inversión de CINDE. Y también se nos suma a esta conversación Sofía Calderón, directora regional de aplicaciones de Oracle. Gracias por estar con nosotros. Yo les anunciaba antes de irnos al corte comercial que en este segundo bloque vamos a relajarnos un poco más, vamos a olvidarnos de los formalismos normales, de esas entrevistas más rígidas y vamos a tener un diálogo en el que la idea es plantear algunos de los temas que ya abordamos al inicio, sobre todo de los retos, de los desafíos en esta economía del conocimiento. Voy a iniciar con una pregunta, la voy a plantear en la mesa de debate y vamos a ver qué sucede aquí con nuestras tres invitadas. ¿Cuáles son los retos para alcanzar una sociedad y una economía basada en el conocimiento y la innovación precisamente en el contexto de Costa Rica? La que guste. Le puedo comentar uno muy importante. La era de la sociedad de la información, de la economía y sociedades basadas en el conocimiento, como lo queramos llamar, esta era de gran cambio tecnológico, tiene que tener rostro de mujer. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como país y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esta es una oportunidad histórica para que las mujeres puedan dar un aporte mucho mayor a la sociedad, que puedan participar de una manera mucho más equitativa hasta alcanzar la igualdad. Dentro de esto estamos hablando de no solamente como consumidoras de tecnología, como creadoras de tecnología, como tomadoras de decisiones.
porque no podemos avanzar hacia una sociedad que tiene retos tan grandes como los que tenemos, como el cambio climático, como la necesidad de alimentar a 7.000 millones de personas, la necesidad de reducir las brechas de conocimiento, las brechas de pobreza entre pobres y ricos, etcétera, si dejamos por fuera el talento de la mitad de la población y si dejamos por fuera la opinión también de la mitad de la población. Se están creando nuevas tecnologías en donde mucho reside en datos que se convierten en información para la toma de decisiones, pero esas decisiones no pueden ser sesgadas. Por eso también no solamente tenemos que fomentar el empoderamiento de las mujeres como usuarias activas de la tecnología, sino también como actores principales, como personas que aportan criterios para generar las nuevas tecnologías y las soluciones, pero también como creadoras, para que esa perspectiva integral de las necesidades tanto de hombres como de mujeres y en general una mayor representatividad de la sociedad esté allí. Y por otro lado, como decíamos, si lo vemos en el caso de nuestro país, tenemos lo que llamamos un bono de género. Necesitamos que haya más mujeres que se incorporen al sector productivo, pero no en las carreras que ya están saturadas y en las carreras de siempre, sino en las carreras del futuro. Por ejemplo, en tecnologías de información y comunicación, ¿cómo es posible que en 10 años pasemos de un 23% de participación femenina en estas carreras a un 19%? Al contrario, estamos viendo con la pandemia, la digitalización llegó para quedarse, hace tiempo llegó para quedarse y se va a acelerar. No podemos quedar las mujeres excluidas de todo lo que implica esta digitalización. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque precisamente sociedad y economía basadas en el conocimiento se basa en el talento y necesitamos todo el talento disponible. No sé si aquí además, bueno, la ministra hablaba de este gran reto de hacer un balance o balancear la cancha. No sé si hay algún otro reto que podamos sumarle a este tema. A mí tal vez me gustaría complementar, en el primer bloque Sofía lo mencionaba, y es quienes estamos en estos temas que estamos haciéndolo desde una posición de privilegio, ¿verdad? Que yo sea una mujer no precisamente me lleva a que yo pueda entender la realidad que pasa una mujer madre soltera fuera del área metropolitana, ¿verdad? Entonces nosotros lo escuchamos mucho, tenemos la costa y la rica, ¿verdad? Tenemos una población que ya está bastante dividida y en talento se nota mucho, ¿verdad? Entonces eso que estamos haciendo para insertar a Costa Rica en la economía del conocimiento tiene que ser de varias maneras, tiene que tener varios sabores, porque no todas las personas a las que les vamos a llegar van a responder igual. Y algo que nos ha pasado, y nos ha pasado mucho en programas de CINDE que hacemos, ¿verdad? Y ahora yo fuera le comentaba a Sofía, tuvimos un momento un programa con el Ministerio de Trabajo en el momento tal vez más fuerte de la pandemia, y en ese momento habían 700.000 personas en el bono Proteger, de las cuales solo 60.000 tenían el bachillerato completo. Todo el resto son personas que tienen baja escolaridad. Entonces, si estamos hablando de insertar a un país en el talento, pero tenemos un desfase de más o menos 600.000 personas que no han terminado algo tan elemental como la educación secundaria o la primaria, ¿cómo estamos resolviendo, cómo estamos respondiendo a esas poblaciones? Y eso nos lleva a que al mensaje que decía doña Paola, ¿verdad? De ese tema sostenible más allá de lo que a veces relacionamos con verde, ¿verdad? La responsabilidad o la sostenibilidad implica responder en una agenda económica, social y ambiental. ¿Cómo estamos nosotros en estos programas o esta ruta de trabajo hacia la economía del conocimiento respondiendo a esa diversidad tan grande de necesidades? Y eso lo cierro con un tema de, cuando yo digo cómo estamos respondiendo, es también cómo estamos respondiendo desde la individualidad. Estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad? Que es algo que se nos da, se espera que la academia cambie, se espera que el gobierno nos dé esto, se espera que mi empleador me genere. ¿Qué estoy haciendo yo, Paola Bulgarelli, en el día a día para aprender algo nuevo? ¿Cómo uso estas herramientas de microlearning? ¿Cómo uso la tecnología? Hablemos de algo tan sencillo como el TikTok, ¿verdad? Hoy el TikTok está generando la gran renuncia en muchos países, personas que dejan su trabajo, vamos a decir, formal, para convertirse en generadores de contenido, y es algo que se está viendo en realidades en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, ¿cómo las personas entendemos también la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, en insertarnos nosotros en esa economía del conocimiento? Sí, a mí me parece, me pusiste en la cancha, me nivelaste la cancha para hacer este comentario, porque, vamos a ver, necesitamos una articulación, ¿verdad?, tripartita, entre, por supuesto, el individuo que está
comprometido a un aprendizaje continuo, ¿verdad? Microlearning, carrera abierta, lo que ya hemos conversado, pero también la academia necesita muchísima más celeridad, ¿verdad? Paola no me va a dejar mentir, ¿verdad? Cuando vienen las empresas al país, yo las recibí por muchísimos años en términos de atracción de talento, tienen que dejar algo en la mesa en ese business case que hacen, ¿verdad? Cuando van a migrar procesos productivos al país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pilotean porque no saben qué tanto volumen van a encontrar de profesionales capacitados en esos perfiles que no son sencillos y que no va a dar la academia, ¿verdad? Entonces es donde yo llamo ahí, yo lo llamo la paradoja de la reconversión profesional. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, el 66% de las empresas en Costa Rica está consciente, es más, en el 2020, eso en pandemia pudo cambiar, ¿verdad? Pudo aumentarse, el 66% saben que necesita cambiar las habilidades y los perfiles de la fuerza laboral que tiene hoy durante los próximos 3 años, ¿verdad? Sin embargo, solo el 20%, ¿verdad?, sabe anticipar cuáles son esas habilidades. Entonces, ahí es donde existe siempre una desconexión, ¿verdad?, entre el sector académico. Entonces, cuando ya llega un programa a aprobarse, y eso lo hemos evidenciado en muchas conversaciones, pues ya el programa no responde a lo que necesitábamos porque pasó mucho tiempo. Entonces, es importante la celeridad, es importante que también la empresa privada articule muy bien lo que necesita, pero no hoy, sino tratar de entender qué vamos a necesitar en el futuro, y eso solamente con datos va a pasar, ¿verdad? Entonces ese es un reto interesante, creo. Eso es muy importante que mencionas, porque aquí nosotros, si queremos aumentar en general la cantidad de personas que están capacitadas para hacer frente a estos nuevos retos laborales de esta era, entonces tenemos que hacer acciones en diferentes niveles. Unas que van, digamos, más allá, hacia el largo plazo, otras mediano, otras corto plazo. Nuestra experiencia en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones es, por ejemplo, por medio del programa PIN, que este es el Programa de Innovación en Capital Humano para la Competitividad, que acaba de terminar ahora en septiembre, y allí observamos, hay niveles donde uno dice, esto es de largo plazo, formar personas con grados de doctorado, de maestría, etcétera, ¿verdad?, en el país o en el exterior. Eso atiende una parte de la demanda, pero también tenemos que, al ritmo tan rápido en que están cambiando las cosas, responder de manera inmediata con conocimiento específico que requieren las empresas, con la menor curva de aprendizaje para empezar a producir. Entonces aquí el PIN tenía un componente, un subcomponente que llamamos de certificaciones y capacitación de personas, donde, por ejemplo, había personas que se certificaron en ciberseguridad, ¿verdad?, o personas que se certificaron en transformación digital, etcétera. Teníamos también claro que había varios públicos. Están los profesionales que requieren profundizar en un aspecto específico, muy, podríamos decir, muy innovador, que viene llegando, una nueva tecnología, que sabemos que va a tardar un tiempo en llegar a traducirse en cursos en las aulas universitarias. Pero teníamos esa población que atender. Teníamos también un importante, yo diría un importante bono adicional al de género, que es de las personas que están en carreras que por A o por B no tienen suficiente demanda, pero que pueden realizar un reskilling, que hemos hablado con Cindy, ¿verdad?, una recalificación, para que sobre esa base de conocimiento aprendan otras destrezas y se incorporen al mundo de la tecnología. Ese fue un público también, allí tenemos personas tanto de grados técnicos como de grados ya universitarios. Y también tenemos personas que nunca han tenido la oportunidad de tener una capacitación que les permita entrar al mundo de la tecnología. Entonces lo que hicimos fue hacer una modificación en el programa de manera que se pudiera atender personas que hubieran terminado el 5º año, no importa si hubieran terminado bachillerato o no, no importa. Y les dimos la oportunidad de estar en programas de capacitación inmersivos, intensivos, por ejemplo, en esta metodología que se llama bootcamps, de manera que pudieran rápidamente tener un conocimiento muy específico de alta demanda en las empresas y que pudieran ingresar a las empresas atendiendo ese tema específico con esta capacitación muy rápida y muy intensiva, y esto abre esa primera oportunidad. Sabemos que no todas las personas van a ir a la universidad,
No necesariamente todos los que necesitamos tienen que tener grados universitarios, también necesitamos personas con grados técnicos, pero técnicos muy especializados, entonces ahí tenemos una oportunidad. Y esto también facilita esa posibilidad de las personas que por un tema de, en su momento, el examen de bachillerato, en su momento que en un examen de admisión no alcanzaron la nota requerida para entrar a una carrera, pero que tienen un gran potencial. Entonces, esa fue una muy importante experiencia. Teníamos como meta capacitar inicialmente en el programa 300 personas, se logró capacitar 2.500 y también abre las puertas para que este tipo de experiencias se repitan, de manera que podamos ir cubriendo las necesidades, ¿verdad?, inmediatas, mientras se van preparando también los cuadros para más adelante. Estas opciones de capacitación rápida también abren esta nueva oportunidad para las mujeres. Ha sido un tema muy bonito. Por ejemplo, teníamos una estudiante que nos dio, digámoslo así, su testimonio, por llamarlo, su experiencia, ¿verdad?, por decirlo de esta manera. Ella decía, al principio tenía temor, estaba realmente muy insegura, pero una vez que tomé esta capacitación vi que yo podía, que esto podía ser lo mío, que yo podía tener un trabajo en esas carreras donde no me imaginaba antes, vi que había empresas que me querían contratar, ya conseguí trabajo, esto me cambió la vida. Y ese es precisamente el impacto que queremos en las personas, generar esas oportunidades de movilidad social y darles la oportunidad de participar en la sociedad de una manera muy diferente a la que normalmente se habían imaginado. Esto especialmente para las mujeres. Tienen un aporte que es invisibilizado y no han visualizado otras formas en las que pueden también llevar ese talento, ese conocimiento, esa experiencia y ese nuevo tipo de aporte a la sociedad. Yo aprovecho para plantear otro tema acá en la mesa de discusión. Y lo planteaba, en alguna medida lo señalaba Paola cuando hablaba, por ejemplo, y les planteo, ¿cuál es el nivel de madurez que hay en la sociedad costarricense para entender, para asimilar indicadores referentes a lo que es la competitividad, a la productividad, al bienestar? ¿Qué tanto está eso comprendido? ¿Qué tanta madurez tenemos como sociedad, ya como individuos, ya no solo pensando en el Estado, en la empresa, sino como sociedad en estos temas? Yo diría que ahí tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos un trabajo que hacer. Hay muchas cosas que son conceptos nuevos, hay cosas que son como más abstractas. Igual como en la ciencia y la tecnología tenemos la labor de transmitir estas ideas de una manera más comprensible, más aplicada realmente. El qué significa para mí como persona, qué significa para mi comunidad, qué significa para mi país, para las personas que están a mi alrededor, cómo van a estar mejor. Creo que ahí es muy importante la divulgación, pero especialmente ponerlo de una manera en que las personas lo sientan de forma práctica. Si yo le digo a usted, Corea tiene 10 veces más de inversión en ciencia, tecnología e innovación que Costa Rica, y es un 4,4% del Producto Interno Bruto. Eso a las personas que están todos los días viendo, ¿verdad?, cómo vivir mejor, no les dice nada. Pero si nosotros les decimos, si se capacitan en todas estas tecnologías, y precisamente la pandemia nos dio esa oportunidad de como poner esto mejor en el mapa, si usted se capacita en todas estas tecnologías que vienen ahora, que ya están, que ya no son del futuro, ya están aquí, que ustedes las ven, que estamos usando la digitalización y demás, son campos de alta demanda, usted va a poder tener un mejor trabajo, usted va a estar mejor, va a tener oportunidades para usted, para sus hijos, para su familia, y empezamos a explicar estas cosas desde el cuál es mi beneficio, entonces vamos a ir logrando esa comprensión que con el tiempo va a ir evolucionando. Totalmente. Yo creo que hay un elemento que no hemos conversado en la economía del conocimiento y estamos hablando mucho de cómo insertar, ¿verdad?, en la economía formal, más no hemos conversado del emprendedurismo, ¿verdad?, y de la innovación. Y yo creo que ahí tenemos mucha tela que cortar, sobre todo porque nos enfocamos mucho en lo que puede hacer la empresa para atraer, pero hoy con la gran renuncia, que no es algo necesariamente de Estados Unidos, estamos viendo que pues efectivamente la gente está tomando un nuevo concepto de lo que quiere hacer, cómo lo quiere manejar, una autonomía diferente, y es vital que de alguna manera
traigamos una malla diferente que permita, claro está, el tema del involucramiento femenino, pero también del subempleo que vivimos por encima de los 45 años, cómo podemos hacer para reconvertir en términos de emprendedurismo a esa población. Entonces creo que no es un tema menor, que también quisiera como traer a discusión. Me imagino que vos vas a querer aportar y doña Paola también, pero no es un tema menor. Por ejemplo, muchos de los profesionales que han migrado de Costa Rica, ¿verdad? Y Patia llegó y dijo, bueno, esto es una comunidad de profesionales, ¿verdad? Muy senior, que pueden traer conocimiento a esta, ¿verdad? A esta comunidad de emprendedores. Entonces es importante entender también que hay formas distintas de emplearse y formas distintas también de mejorar la productividad, ¿verdad? Ahí definitivamente la generación de empleo tiene generación de empleo indirecto, ¿verdad? Entonces, también el tema de aprendizaje continuo, ¿verdad? Que mencionaba doña Paola, que menciona Sofía, es fundamental. Yo puedo ser hoy la gerente general de una empresa, puedo estar en el puesto más alto. La necesidad de transformar esas habilidades es de todos y todos los días va cambiando, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho del futuro, pero el futuro es lo más incierto que tenemos, ¿verdad? Nosotros decimos, nos estamos preparando para los empleos del futuro. ¿Cuáles son los empleos del futuro? Si yo tengo que listar los empleos del futuro, no sé, ¿verdad? Vemos reportes que dice enfermería en el espacio. ¿Qué programa académico responde hoy a la enfermería en el espacio, ¿verdad? Vemos los empleos que resurgen, ¿verdad? Que se empiezan a crear, inclusive el potencial de que nos podamos crear nuestro propio empleo, ¿verdad? Entonces, algo que yo creo que es la brecha que nosotros estamos viendo mucho, tenemos una iniciativa alrededor del tema de aprendizaje continuo y lo que más nos hemos topado es esa parte cultural, ¿verdad? Esta conversación en estos niveles puede ser nuestro tema de día a día, es en lo que nos trabajamos, probablemente es lo que nos apasiona, es en lo que nos hemos preparado profesionalmente, pero cómo yo llevo eso a tierra, ¿verdad? Cómo yo aterrizo esta conversación y a la persona que está en Guanacaste, a la persona que está en Limón, al estudiante que va a escoger una carrera, a la persona que ya es profesional, que tiene el grado más grande, ¿cómo logro que esta conversación cale, ¿verdad? Y yo creo que hay un tema de empezar a verlo, ¿verdad? Como algo en lo que sí, deberíamos estar todos invirtiendo tiempo en educarnos, en conversarlo y que de nuevo esa educación puede ser este espacio, ¿verdad? Estos espacios en donde yo entiendo que le estoy hablando a diferentes públicos, en donde todos vamos entendiendo. Costa Rica es un país privilegiado en muchas cosas, ¿verdad? Nosotros en varios programas que tenemos, la gente dice, es que este programa que ustedes me están dando no sirve. Entonces le digo, ¿cuál sí sirve? Porque tampoco te gusta la escuela o el colegio, pero tampoco te gusta este que es virtual, entonces ¿cómo sí? ¿Verdad? ¿Cómo sí lo hacemos funcionar? Vengan, tráiganos esas ideas, ¿verdad? Entonces también es un momento de, la innovación requiere hacer las cosas mal, y lo digo entre comillas porque le tenemos pánico a pensar y decir, esto no salió, hay que volverlo a hacer. Esa parte la asumimos como un fallo y la innovación sucede cuando nos damos esa oportunidad, cuando nos damos la oportunidad de decir, no funcionó así, vamos de nuevo, busquémosle, ¿verdad? La pata que nos está haciendo falta y veamos a ver cómo sí sale, ¿verdad? Entonces yo creo que esa conversación tiene que fluir un poquito más, tiene que verse más personal, de manera que yo, Paola, ¿verdad? O cada uno de nosotros pueda identificar cómo sí me llega a mí y de nuevo, qué es lo que yo puedo comenzar a hacer. Ya estamos en el cierre de este segundo bloque, aquí tengo poco tiempo, pero quiero plantear ya la última, casi que a modo de conclusión de lo que hemos conversado. Visualicemos un futuro en el que ya tenemos la academia, tenemos a las competencias, las personas con el talento que se requiere. ¿Hay capacidad en la industria? ¿Podríamos absorber a todas estas personas o también hay una tarea pendiente que hacer en el ecosistema que estamos creando acá en Costa Rica para que estas personas logren encontrar dónde acoplarse si son capaces de desarrollar toda esta competencia de economías del conocimiento? Vamos en una ronda de 30 segundos cada una para el bloque de conclusión. En una economía o en un ecosistema tan maduro como este que estamos planteando, suponiendo que todas esas cosas están resueltas, no solamente vamos a tener oportunidad de colocar a las personas, vamos a atraer inversión, pero como mencionaba Sofía, van a surgir nuevas empresas de base tecnológica, pero también empresas que aunque no sean de base tecnológica, definitivamente se pueden apoyar en la tecnología en cosas tan comunes como vemos ahora, como el comercio electrónico, para salir adelante. Entonces, sí, seguirá habiendo oportunidades, porque precisamente más bien ahora lo que vamos a tener es que las oportunidades surgirán de nuestro propio país, de nuestra propia gente teniendo ideas y llevándolas a nuevos productos y servicios para el país y para el mundo. Totalmente. Bueno, de mi parte yo
pensaría que es bastante difícil llegar a eso, ¿verdad? Es un reto importante, requiere hacer una apuesta hoy para llegar a eso, tener mucha celeridad, un compromiso tripartito, como hablamos hace un ratito, pero creo que sobre todo es importante anticiparnos a lo que vamos a necesitar. O sea, como decía Paola, el futuro del trabajo no es después, el futuro del trabajo es ahora, ¿verdad? Y la pandemia aceleró mucho de lo que traíamos y hoy nos encontramos empresas que muchas veces deciden detener un poco y migrar menos procesos productivos como para entender qué talento tenemos. Entonces, yo sí creería que no podemos partir de ese punto. Creo que es una tarea realmente muy fuerte en la cual tenemos que compartir, tenemos que intercambiar, tenemos que anticiparnos, tenemos que utilizar inteligencia artificial, tecnología para anticipar de forma predictiva qué es lo que vamos a estar necesitando. Y usualmente pensamos en la tecnología, pensamos en los centros de servicio compartidos, pero ojo, también doña Paola nos hablaba del elemento salud, ¿verdad? En una población que va a envejecer, envejecida, como lo tiene Europa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a anticiparnos a esa fuerza laboral que va a estar mucho más tiempo, pero que además vamos a tener que proteger y que cuidar, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos dentro de la innovación que también tienen que ver con el sector salud. Doña Paola. No, y tal vez nada más, tal vez para acoplar un poquito acá es esta parte de que si todo ese escenario existiera, ¿verdad? Que tenemos grandes retos, el tema es comenzar a generar esos nuevos empleos. Y me gustó mucho que doña Paola mencionó algo del tema de economía circular y todo, y es nuestro potencial en los empleos verdes. Y de nuevo entender el empleo verde como cómo yo transformo las ingenierías, ¿verdad? Y las convierto en algo que responde a una agenda climática a la que ahora todos los países somos totalmente responsables, ¿verdad? Que tiene un tema que nos empieza a afectar. Entonces, el tema de la industria, conforme se reinventan las personas, se va reinventando la manera de hacer las cosas, se van reinventando las empresas. Entonces, creo que simplemente nos acercaría más a ir al ritmo que va la industria, ¿verdad? Poder tener pues esta agenda tripartita tan alineada. Bueno, sin duda una conversación muy provechosa. Abordamos dónde estamos como país en materia de economía del conocimiento y sobre todo cuáles son los principales desafíos. Vamos a ir a un tercer bloque ya de conclusiones y los invito a que se quede con nosotros porque en esta última parte vamos a plantar sobre la mesa iniciativas, acciones concretas. Ya no solamente nos vamos a quedar en qué se debe hacer, sino qué acciones concretas desde cada uno de los sectores que están aquí representados en este panel se pueden o se deben hacer como país para avanzar hacia ese desarrollo de la economía del conocimiento y también invitarlos a ustedes a que nos sumen sus comentarios a través de las redes sociales de TDMás y de Cercanos para que se sumen a esta conversación. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros acá en Cercanos. Estamos abordando el tema de la economía del conocimiento. Esto dentro del marco del gran especial de Era Digital con el que hemos decidido iniciar este 2022. Ustedes ya conocen a nuestras invitadas y han estado siguiendo el programa, el episodio de esta ocasión. Yo igual repaso sus nombres: Paola Vega, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Paola Bulgarelli, gerente de Servicios de Clima de Inversión de CINDE; y Sofía Calderón, directora regional de aplicaciones de Oracle. Ya hablamos de los desafíos, ya hablamos de dónde está Costa Rica en materia de economía del conocimiento y ahora cada una de ellas va a plantear desde su área, desde su sector, cuál es una acción concreta que se puede llevar a cabo, que se debe llevar a cabo como país para avanzar en desarrollar esa economía del conocimiento. Iniciamos con doña Paola Vega. Doña Paola, adelante. Sí, muchas gracias. Será fundamental en los próximos años para acelerar estos procesos que se articulen los esfuerzos por sector productivo y por región. Trabajar en clusters es precisamente una de las claves, donde hay para una actividad productiva una serie de actores privados, públicos, academia, etcétera, que llevan adelante una agenda.
y para las cuales los instrumentos de financiamiento desde el sector público, complementado con las oportunidades de financiamiento del sector privado, se organizan para favorecer esa evolución y esa consolidación de esos clústeres. Para mí eso es lo fundamental. Bien, doña Sofía Calderón. Desde la trinchera empresarial yo creo que se puede resumir en conciencia e intencionalidad. ¿Por qué? Porque creo que hablamos mucho de la participación femenina, no hemos hablado de personas con disabilities también, que tenemos que incluir, pero creo que las organizaciones que están en tecnología y las grandes transnacionales que están en el país y todas las empresas en general, el parque industrial tiene que ser muy intencional en las políticas que tiene para acercar a aquellas personas que no necesariamente han estado involucradas con la tecnología. Por ejemplo, Oracle tiene un programa cortito de 6 meses donde brinda de forma gratuita, eso sí, solo para personas que no tienen una educación formal y que están en condición de susceptibilidad, de vulnerabilidad, brinda 6 meses de conocimiento en habilidades técnicas en programación y en habilidades blandas. Entonces, ese tipo de acciones, si logramos orquestarlas y articularlas bien, compartirlas entre las mismas organizaciones y entender que lo que hagamos hoy es una siembra al futuro, yo creo que vamos a estar bien encaminados. Doña Paola. Sí, tal vez en el caso de CINDE, siendo ese puente, ¿verdad?, que somos nosotros conector con la industria, el gobierno, la academia, definitivamente es pues seguir trabajando específico en quienes ya tengan el perfil para emplearse en temas de las rutas de aprendizaje, guiar a las personas en cuáles son esos empleos que hoy se están generando, qué habilidades requieren, pero no dejar de lado que también tenemos empresas, tal cual lo menciona doña Sofía, que están entendiendo, comprendiendo su responsabilidad en una agenda más mundial, ¿verdad? Entonces, como también es paralelo a que vamos con las personas que ya están casi listas, ¿verdad?, hacia el empleo, cómo comenzamos a acelerar o a atraer, ¿verdad?, ya más una integración social de personas que se están quedando desfasadas y utilizar pues a las empresas que ya traen estas iniciativas, ¿verdad?, y comenzar a mover las agujas que tenemos que mover pues en una economía. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Este ha sido el segundo episodio de este gran especial Era Digital con el que hemos decidido iniciar el año acá en Cercanos. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Es sin duda un tema relevante para Costa Rica, la economía del conocimiento. Mucho que hacer, muchas iniciativas también concretas para poder abordar los desafíos que tiene Costa Rica. Así llegamos al final de este episodio, pero también los invitamos a que nos acompañe en el próximo episodio de este gran especial donde estaremos abordando la alfabetización digital. Gracias y nos vemos.